Hola. Hola, Reyes. Podemos probar si vai o... Ten vídeo e audio nese ordenador, podemos probalo? Bueno, mentres vamos facendo as últimas probas, presento-vos a Enrique Castelló, que será o primeiro ponente de hoxe. Ele é profesor titular deste departamento, ademais de investigador principal tamén do proxecto EUBOS, e a súa trayectoria investigadora céntrase no máis recente no estudo do relato audiovisual, nas súas diversas orientacións temáticas e formatos transmediáticos, así como na valoración e difusión audiovisual do patrimonio cultural, material e inmaterial. Precisamente sobre isto, sobre a posta en valor do cinema na contorna do patrimonio cultural, material e inmaterial, versará a súa ponencia de hoxe. Con iso xa lle dou paso, grazas a todos por vir e por participar nesta segunda sesión que esperamos sexa tan frutuosa como a primeira. E bons días. Hello. Watching subtitled programs bothers you, does it? On account of all the mistakes? How hard can it be not to make mistakes? It's a disgrace. Or is it? What if you look at it this way? Last year, the BTI's Benelux offices produced close to 15 million subtitles. That's roughly 180 million words or 745 million characters, give or take a few. If you allow for a margin of error of about 1%, which most industries do, that would mean that for every day that you watch TV in Belgium or Holland, you would see 4,904 mistakes. Now, did you see 4,904 mistakes last time you watched? I bet you didn't even see 490. Probably not even 49. Maybe 4. Those are the mathematics of subtitling in a nutshell. Now, let's get philosophical, shall we? What's a mistake? I guess you would agree a spelling error is a mistake. By the way, did you notice the one we deliberately put in a little while back? What about grammar? Any language has pretty strict rules, so if you don't follow them, that probably counts as a mistake. Did you notice the one we put in a couple of sentences ago? And what if subtitles appear too late? Or too soon? And what about translation errors? Sometimes they're pretty obvious, but often they're not. Sometimes the so-called obvious ones are not even mistakes. And what about style? What is good and what is bad style? What about respecting the station's guidelines? What about reading speed? Yes. There are many things that can go wrong with subtitles, and they sometimes do, unfortunately. But, and that's what I was trying to tell you, not quite as often as you would think. Oh shit.
caso, es una pequeña broma con la que quería empezar hoy esta intervención. Supongo que conocen la campaña. Fue una campaña de 2015 de una productora especialmente orientada al uso de subtítulos, de implementación de subtítulos, y que realmente lo que planteaba era precisamente eso. Invitaba a la gente a reconocer, a detectar errores en los subtítulos y también a facilitarles, lógicamente, su labor, ¿no? Es un poco una campaña que se ha reduplicado en el tiempo, la campaña, por ejemplo, en publicidad de los acentos perdidos y tantas otras, ¿no? Bien, yo me voy a ocupar fundamentalmente, si la coordinadora de nuestro grupo, ayer hizo una presentación general de lo que era nuestra investigación. Hoy, si me permiten, yo me voy a intentar concentrar más en lo que son los aspectos metodológicos que seguimos. Aspectos metodológicos dentro de una dinámica que es difícil, porque es plurilingüe, porque es multirreal, ¿no? Porque estamos hablando de contextos muy distintos y realmente también porque incluye muchas metodologías. Es decir, no estamos hablando de la típica triangulación metodológica, sino estaríamos hablando de una metodología poliédrica. Voy a intentar explicárselo brevemente. En todo caso, también ese guiño del inicio, digamos esa broma del subtitulado, también tiene que ver con esa valoración que tenemos del error. Es decir, el error no tiene por qué ser intrínsecamente malo y, de hecho, lo que hemos hecho en las investigaciones a lo largo de estos últimos 15 años ha sido arriesgarnos, equivocarnos e ir implementando un poco algunas mejoras, ¿no? Bien, sobre todo me gustaría que entendiésemos que la metodología que utilizamos no es una metodología casual, no es una metodología de libro, ni siquiera es una metodología de escuela, es una metodología experiencial. Después de 15 años, después de varios proyectos transnacionales, no me gusta emplear el término multinacional, hemos conseguido de alguna manera el marco metodológico en el que nos sentimos cómodos. En este sentido, una de las cuestiones que planteamos es que nunca tiene que haber una prevalencia. Si nosotros, de alguna manera, ponemos en marcha una investigación, los investigadores que trabajen con nosotros tienen que estar en igualdad de condiciones. Por ejemplo, en el ámbito lusófono, nos encontramos con un montón de dificultades. Bueno, pues esas dificultades teníamos que intentar hacer que los investigadores de destino fueran también investigadores de origen y que realmente estuvieran al mismo nivel que los investigadores que estábamos aquí. Por tanto, de ahí la no prevalencia del eurocentrismo y, sobre todo, contar con investigadores muy diversos, de continentes muy diversos y de realidades muy diversas. La metodología que seguimos fundamentalmente es una metodología que llamamos multietápica, o que se llama, no es invento nuestro, es una metodología multietápica que fundamentalmente, si se dan cuenta, empiezan con una serie de fases, pero que tampoco es realmente lineal, sino que muchas veces lo que hacemos es plantear, como planteábamos ayer en una reunión, una metodología de bucle. Es decir, si nosotros obtenemos a partir de la investigación una serie de tópicos, lo que hacemos es que volvemos a confrontarlos con la muestra, se confirman o no se confirman o se refutan y, por tanto, lo que hacemos es constantemente un bucle para verificar la validez de nuestros tópicos y la validez, digamos, de nuestras muestras, ¿no? Fundamentalmente, con respecto precisamente al uso y la implementación informática, fundamentalmente trabajamos con un gestor de contenidos que permita un streaming suficiente para poder plantear y para poder consumir, digamos, muestras en tiempo real y, al mismo tiempo, también qué incómodo es esto. Al mismo tiempo, un gestor, digamos, automatizado, una base de datos que nos permita también obtener resultados, si es posible, incluso en tiempo real. No obstante, tenemos una particularidad que también asomó en una de las reuniones que tuvimos ayer y es precisamente también el tema del plurilingüismo. Por ejemplo,
Vamos a utilizar generalmente Atlas-T, la versión 7, como razonador semántico, precisamente para establecer una serie de tópicos, pero al mismo tiempo también vamos a, sin que ello reste, por ejemplo, subjetividad al investigador, que también es otra de las cuestiones que también son muy importantes. Bien, en cuanto a las muestras, no es de esta investigación, estoy haciendo una evolución, digamos, en el tiempo. Por ejemplo, las muestras siempre son muy variadas. Los perfiles de expertos también son muy variados. En este momento contamos con 4 perfiles: gestor, creativo, institucional y académico, y realmente siempre intentamos que los grupos sean multifocales. ¿En qué nos basamos? ¿Cuál es nuestro objetivo? La detección de barreras para la superación. Es para nosotros, de alguna manera, la incentivación que tenemos a la hora de trabajar, ¿no? Es decir, que la lengua no sea una barrera, que la lengua no sea una excusa, que la lengua no sea un estigma y, por tanto, una exclusión de la circulación de contenidos. Bien, nuestros campos de trabajo han sido muy variopintos. Hemos trabajado con grandes campos y con grandes flujos de contenidos. El aspecto digital y la evolución digital es algo que nos lo permite, y realmente, si nos damos cuenta, la lusofonía fue uno de nuestros proyectos nuestros grandes proyectos transnacionales más importantes. Después vino el espacio latinoamericano, hispanófono, y realmente desde hace algún tiempo nos hemos concentrado en el espacio europeo. La circulación de productos en el espacio europeo, siempre aquellos productos que han sido producidos en lenguas minorizadas, no minoritarias, sino lenguas minorizadas. Es decir, lenguas que, por intereses políticos, socioeconómicos, de omnipresencia y de omnipotencia culturales, se han visto de alguna manera constreñidas. Bien, nuestros, objetivos principales pueden plantearse en 2 aspectos y en 2 sentidos, ¿no? Digo también a nivel metodológico, no tanto a nivel de lo que es la investigación en general, ¿no? Es decir, ¿cuál es la situación del subtitulado? Pero realmente nosotros tampoco queremos ser notarios de una situación, tampoco queremos simplemente describir una situación. Nuestro objetivo es que, una vez descrita esa situación, planteemos condiciones de mejora. Es decir, se tiene que producir un cambio social, un cambio cultural, un cambio de dinámicas en Europa. Y realmente, ¿cuál es el segundo objetivo como consecuencia de lo anterior? Crear una política armonizada para el subtitulado, que no existe. Creo que es algo sencillo, creo que es algo necesario, creo que es algo que realmente no sería muy difícil de implementar, pero es algo que, las grandes directivas no tienen una transposición real en normativas específicas, y, por tanto, nos perdemos en las grandes declaraciones, por desgracia. Bien, tenemos el objetivo, tenemos de alguna manera el incentivo, y además necesitamos una oportunidad. Pues la oportunidad la tenemos precisamente en este año. Como saben, este año se celebra el año europeo, el primer año europeo, ya nos vale, el primer año europeo del patrimonio cultural material e inmaterial. Por ejemplo, es curioso porque si visitan la página verán que el Estado español sigue siendo concebido como una bailaora, ¿no? Eso es lo que nos define, ¿no? Esto no es una cuestión baladí, sobre todo porque seguimos siendo para la Unión Europea una realidad monolingüe, española, castellana, como quieran llamarlo. Pero realmente, a pesar de que las grandes declaraciones nos avalan el hecho de que la diversidad, la riqueza cultural europea está en la diversidad, es mucho más fácil que nos concedan una subvención para una película que esté hecha en castellano a una que esté hecha en valenciano, catalán, euskera, gallego o cualquiera, digamos, de la riqueza idiomática que tiene el Estado español. Por tanto, uno de los elementos que vamos a trabajar fundamentalmente es el de la gobernanza participativa. ¿En qué consiste esto? En Europa tenemos un problema. Tenemos un problema, y es que, ayer hablábamos precisamente del Brexit, pero el Brexit es, digamos, uno de los síntomas, no es el único.
Y es uno de los más preocupantes, pero no es el único más preocupante. ¿Cuál es el problema? Que no nos creemos Europa, que tenemos una crisis, una vez que está instaurada. Es un mecanismo que además Berger y Luckmann, los Thomas Berger y Luckmann, plantearon precisamente hace mucho tiempo, que era el mecanismo de la internalización, es decir, hacemos un mundo, lo internalizamos, le damos forma humana, y una vez que lo tenemos internalizado, realmente hacemos una reificación, es decir, no nos lo creemos, lo concebimos inhumano y no nos creemos la realidad de las cosas. Tenemos una Europa conformada, con una moneda única, con un montón de cosas unidas, pero no nos lo creemos. ¿Por qué? Porque hemos hecho un esfuerzo, y permítanme lucubrar, hemos hecho un esfuerzo tan decisivo a la hora de unificar que nos hemos olvidado que precisamente la fuerza europea está en la diversidad. En la diversidad, no en la unidad, no en la homogeneización, en la diversidad. Bien, en este sentido, en la gobernanza participativa es promover que la ciudadanía participe en las decisiones que se toman sobre su patrimonio. Está muy bien ser turista, está muy bien visitar Santiago de Compostela, pero en este momento hay 1000 vecinos en el casco histórico de Santiago de Compostela que no pueden vivir por el ruido, no pueden vivir porque tienen 16 calles que están absolutamente abarrotadas, etc. Traslademos esto a la situación del subtitulado. Realmente el subtitulado es algo que nos permite superar barreras idiomáticas, está muy bien, pero ¿y si no se aplica? ¿Dónde está, digamos, la gran declaración y dónde está su implementación? Bien, por tanto, bueno, pues esa es la definición que da la Unión Europea, la definición del libro. Definición del libro que, por supuesto, es algo que empieza a cambiar. Por ejemplo, en esta ciudad, y en su comarca hay lo que se llaman los presupuestos participativos, y es que una parte de los presupuestos pueden ser decididos por la ciudadanía. Hay ejemplos en Europa, miles también de esto, y las cosas empiezan a cambiar, que empiecen a cambiar también por el patrimonio, que empiecen a cambiar por el patrimonio y sobre todo por el patrimonio inmaterial, el cine. Bien, precisamente, bueno, pues ahí tenemos, por ejemplo, algunas de las cuestiones que a nivel político se están planteando de cara al ¿cuál es el problema? Digamos, a las decisiones del patrimonio. El problema es que Europa ha creado un gigante burocrático, necesario sin duda, no quiero ser demagogo en este sentido, pero que en el fondo lo que hace es, precisamente por su tamaño, asfixiar la posibilidad de participación ligera, ágil de la ciudadanía. Eso se puede hacer a partir de los sectores culturales. Es decir, una vez que los sectores culturales seamos capaces de generar la presión suficiente, las cosas cambiarán. En este sentido, pues nosotros, por ejemplo, consideramos que precisamente el subtitulado en lenguas no hegemónicas es una de las principales contribuciones que podemos hacer a ese patrimonio cultural inmaterial. Es una de las principales contribuciones, de las más importantes. De hecho, realmente la UNESCO ya planteó en su día lo que era el patrimonio cultural inmaterial. Es decir, tenemos un patrimonio cultural a nivel europeo envidiable, tenemos un patrimonio cultural monumental increíble, pero nos olvidamos a veces del patrimonio cultural inmaterial. Y nosotros, los que trabajamos en ámbitos de comunicación, y hagamos un poco de historia, tiremos un poco de la hemeroteca. Realmente, el primer análisis que se hace en la universidad serio sobre publicidad, por ejemplo, lo hace Roland Barthes, por ejemplo, en 1964. Y cuando lo hace un pensador, un académico francés absolutamente consolidado, es absolutamente vilipendiado por sus colegas, porque la publicidad no debía entrar en la universidad. La publicidad tenía mala fama. Y encima, Barthes lo que hace es coger un anuncio, el de Pastas Panzani, que es un anuncio absolutamente, vamos a decir, podría decirse incluso hasta cutre, ¿no? De un anuncio saturado de croma, un anuncio... No es un anuncio bello, ni mucho menos, ¿no? No ha pasado tanto tiempo. Es decir, realmente los estudios de comunicación, los cultural studies, los media studies, perdón, la cultura del mainstream, etcétera, etcétera, forma parte de la segunda mitad del siglo XX. Por tanto, realmente nos queda mucho camino por recorrer y mucho camino por reivindicar.
Ayer lo decíamos, tenemos una Carta Europea de las Lenguas, que es una maravilla, es una preciosidad. Uno lee el texto y es absoluta poesía, es una obra maestra de literatura, pero no se aplica. Es decir, está muy bien, son grandes declaraciones, pero realmente las grandes declaraciones que no tienen implementación se quedan en eso, en grandes intenciones. Vamos a pasar, digamos, de las grandes palabras, de los grandes gestos a los gestos. En este caso, a las acciones, perdón. Realmente, bueno, precisamente uno de los elementos que creemos que contribuirían a precisamente a la preservación de esa cultura es plantear también la diversidad en el subtitulado. ¿De qué modo? Bueno, pues realmente, como les he comentado, tenemos que superar esa sima ontológica entre lo que son los grandes tratados europeos que nadie se atreve a discutir. Vamos a ver, alguien en esta sala podría decir que las lenguas, bueno, ustedes son un público sensible, pero nadie se atrevería a decir, no, es que hay lenguas del primer orden, no, todas son iguales. Pero a la larga, uno, por comodidad, por competencia lingüística, etcétera, hace prevalecer unas lenguas sobre otras. Bien, estamos terminando, porque he querido ser rápido en esto, y todavía quiero enseñarles algo más, un par de elementos de reflexión, que son, una de las cuestiones que planteamos es precisamente esa reflexión y ese pensamiento crítico. Es decir, creo que los grupos de investigación en este sentido tienen que tener una posición, como les he dicho antes, no solamente notarial, no solamente descriptiva, sino precisamente militante. Es decir, una posición activa, una posición que realmente, contribuye a cambiar las cosas. Es necesario, es urgente y encima es posible. ¿En qué sentido? Bueno, pues realmente toda esa política errática de la Unión Europea hay que reconducirla. Y primero hay que decir que es errática, primero hay que decir que se puede mejorar y después hay que intentar reconducirla. ¿De acuerdo? En segundo lugar, bueno, pues como les he dicho antes, en Europa, estados como el español y otros muchos estados se conciben como, en la práctica, como una realidad monolingüística. Y eso realmente es algo que no corresponde a la realidad y que apisona el pensamiento y la forma de entender la realidad de mucha gente. Y sobre todo, realmente hay que proteger el cine de pequeña escala, que no es un cine de pequeña escala, que realmente no es realmente un defecto o es una tara el hecho de que haya múltiples pequeñas compañías y, sobre todo, que esto sea un tema de la agenda digital europea, pero real. El H2020, la Europa creativa, y sus transposiciones a la política estatal, autonómica, etcétera, lo recogen. Otra cosa es la práctica. La práctica no lo recogen en ningún momento. Es decir, una cosa es la gran declaración, el gran artículo, y luego otra cosa es a quién le van a dar la subvención y cuáles son los requisitos para que se la den. ¿De acuerdo? Bien, solamente una cosa, les voy a hacer una presentación porque ahí es solo un minuto, ya les digo que estoy terminando. Generalmente otra de las cuestiones que en el ir más allá, ¿no? ¿Cómo realmente podríamos incluso trascender o hasta dónde podríamos llegar? Pues la verdad es que, fíjense que, volvamos a Barthes, ¿no? Barthes decía aquello de, Roland Barthes decía aquello de, hay un mundo arbitrario, que es el mundo de los signos, hay un mundo icónico, que es el mundo de las imágenes, y, pues muchas veces hacen una función de anclaje y de relevo, ¿no? En este sentido, trabajando con lexicógrafos, me di cuenta de algo que tiene que ver con la falta de conexión entre un mundo y otro, ¿no? Van a ver a un lexicógrafo que trabaja en el ámbito, por supuesto, de la lexicografía, pero que lo hace desde las imágenes. Es decir, siempre lo que hacemos de alguna manera es entender el lenguaje como un ente abstracto que tiene que describir la realidad. Pero muchas veces no nos damos cuenta de que son las imágenes, y a veces imágenes que provienen de la cultura popular, del mainstream más puro, y que son realmente las que crean palabras, ¿no? El ejemplo que van a ver es muy bonito en este sentido.
think the lovely thing about the work I do is that it forces me to be interested in everything. There's always a new surprise, always a new thing to learn. I work as a consultant for the Oxford English Dictionary. The project that I've just started working on over the last year is a new history of dictionaries in the British Isles from the late Middle Ages to 1800. So about from the time that people start to print dictionaries. Sometimes you get 16th century dictionaries which somebody has clearly read through from end to end, saying, oh, that's neat, and writing an entry out in the margin, or writing a summary of an entry in the margin. Sometimes hundreds of hours of reading seem to have gone into these annotated copies. And whenever you open a new copy of a 16th century book, you've no idea what surprises are going to be in there. Language is fossil poetry, said Emerson. Digging really does seem to be the right metaphor. One's scrabbling away with one's little trowel, trying to find the bit of evidence hiding somewhere under all the dust. The fossil poetry quality of words is something that makes lexicography feel like an imaginative line of trade. What sort of stories should we be telling about those words? What are the most interesting kinds of story to tell about them? I was trying to understand the word blotto a few years ago, meaning drunk, and the more evidence I found for very early uses of blotto, the more I saw that it turns up on the Western Front in 1917. What are soldiers in 1917 thinking about? Where are they? Who are they talking about? It turned out that a blotto is a make of little motorized tricycle which used to zoom rather erratically around Paris, and I strongly suspect that the blotto, the tricycle, and blotto drunk are connected to each other, although I never got the smoking gun on that one. The most rewarding thing that I've pulled out of it is how deeply language is connected with culture, and how deeply people's understanding of the language that they speak and write and read is connected with their sense of themselves as agents in their own culture. Bueno, pues ya saben de dónde viene la palabra blotto, ¿eh? Y realmente es una buena metáfora de esa belleza de las palabras, ¿no? Cómo se puede incorporar y cómo, digamos, el subtítulo no tiene por qué ser un elemento intrusivo dentro de la imagen cuando viene a enriquecer su contenido, ¿no? Me gusta esta, evidentemente es una, él mismo lo dice, el mismo investigador dice que, bueno, que es una sospecha, ¿no? Una firme sospecha que él tiene, ¿no? Pero que realmente, me parece una metáfora muy hermosa de cómo las palabras y las imágenes pueden y deben colaborar en esas funciones que además, pues ya descubrió un comunicador que seguro que le suena, que trabajó en una agencia publicitaria griega hace más de 25 siglos, se llamaba Aristóteles, y tenía un manual de comunicación que se llamaba Retórica, y que precisamente planteaba las partes artis del discurso, las 5 partes artis según la retórica escolástica, y que, bueno, tenía que ver precisamente con esto que acabamos de ver. Solamente, y ya termino, un elemento para la esperanza, un elemento para la esperanza. Ayer hablamos de Netflix profusamente, y precisamente sabrán, bueno, es una noticia de estos días, de principios del mes de mayo, que hay una alianza, y además se llama así, la alianza, ¿no? Recuerda la alianza de civilizaciones de Zapatero. Pues hay una alianza, y esa alianza se llama así, alianza, de Francia, Italia y Alemania, caramba, que precisamente van a crear una serie de contenidos de calidad. Tengo la sospecha de que no se va a atender a las lenguas minorizadas, pero al menos es un buen comienzo, ¿no? Sobre todo, bueno, porque no sé si conocen el proyecto, pero es un proyecto muy bonito, que realmente va a empezar precisamente sobre una especie de biopic de Leonardo da Vinci. Y la verdad es que, he visto, digamos, lo que es el desglose de producción, tiene muy buena pinta,
y la verdad es que solamente espero que se plasmen en una magnífica serie europea. ¿Sobre todo para qué? Voy a coger un eslogan, digamos, del otro lado del charco, precisamente del eslogan de la campaña de nuestro amigo Barack Obama, lo recuerdan, ¿no? Y precisamente había, digamos que es lo que trato de repetirles y de implementar aquí, y es que realmente la riqueza de Europa está precisamente en eso que estaba en el imaginario de la campaña de Obama, ¿no? Diversidad y oportunidad. La diversidad son oportunidades, ¿de acuerdo? Con eso nos quedamos. Gracias. Non sei se hai algunha pregunta para Enrique Castelló.